No sé si estoy buscando consejo o simplemente necesito desahogarme, pero sigo temblando un poco mientras escribo esto. Yo, 40F, soy nueva en este departamento. Corporativo, conservador, lleno de sonrisas falsas y egos frágiles. Es ese tipo de ambiente donde todo parece medirse por quién se sienta más cerca del jefe en las reuniones. Quería encajar, causar buena impresión. Tal vez quise agradar demasiado. Hace 3 semanas, me ofrecí para organizar una cena informal con el equipo. Nada fuera de lo normal. Un restaurante acogedor que me encanta, con un comedor privado y un descuento del 50% porque conozco al dueño. Dejé claro desde el principio. Cada quien paga lo suyo. Solo quería compartir una velada tranquila, empezar con el pie derecho. Pero eso bastó para invitar al caos. Y el caos se llama Valeria. No sé cómo describirla sin sonar cruel, pero es ese tipo de persona. Ruidosa, excesiva, lleva un bolso Chanel como si fuese una medalla de guerra. Siempre perfumada, siempre hablando como si todos tuviéramos la suerte de estar en su presencia. La había visto en la oficina, pero nunca habíamos cruzado palabra, hasta que escuchó sobre la cena y se apareció en mi escritorio, sonriendo como si fuéramos amigas de toda la vida. Agrégame también. Me encantaría ir, todo mi instinto me gritó que dijera no. Pero no lo hice, porque soy nueva, porque no conozco bien el ambiente, porque su sonrisa era la de alguien acostumbrada a salirse con la suya, y no quise parecer grosera. Primer error, Valeria llegó a la cena con 40 minutos de retraso. Ni una disculpa, solo apareció, con gafas de sol, sí, de noche, quejándose del tipo de luz en el restaurante. Se sentó justo en medio de la mesa, como si le perteneciera. Agarró el menú y, sin preguntar, pidió los platos más caros. Sashimi de langosta, 2 botellas de sake, y entradas, para compartir, que acaparó por completo. Nadie dijo nada, pero todos nos mirábamos entre nosotros con esa cara de ¿es en serio? Luego me enteré, una compañera me susurró que Valeria nunca paga en cenas grupales, que una vez fingió un ataque de pánico para evitar pagar una comida. Que siempre, olvida, su cartera, o se enferma misteriosamente antes de la cuenta. Que todos lo saben, pero nadie se atreve a confrontarla. Aún así, me repetí, quizás hoy será diferente. Segundo error, la cena fue incómoda. Cada vez que alguien intentaba conversar, Valeria encontraba la forma de desviar el tema y lanzar un comentario hiriente. Le dijo a un becario que parecía demasiado delgado para ser un hombre de verdad. Burló el acento de una colega nueva. Pero lo peor, lo verdaderamente imperdonable, fue lo que le hizo a María. María también es nueva, discreta, dulce, recién llegada de Granada. Para la cena, trajo unos bocadillos típicos que su madre había preparado y enviado desde su pueblo. Un gesto hermoso. Los colocó en el centro de la mesa, con timidez. Valeria los abrió, se los comió casi todos, y escupió uno con cara de asco. Esto sabe a comida para gatos, dijo riéndose. María se quedó helada. Mi madre los preparó. Solo te ofrecí uno, no todo el paquete. Valeria se encogió de hombros. Dios, relájate, es solo comida. Qué dramática. María no pudo más, se le llenaron los ojos de lágrimas y terminó llorando en silencio. ¿Y yo? No hice nada, me dije a mí misma, no es mi pelea. Tercer error, pero sí terminó siendo mi pelea. Porque cuando llegó la cuenta, todos empezamos a calcular lo que debíamos. Y Valeria, agarrándose el estómago como si estuviera actuando en una telenovela barata, dijo, «Ay, necesito ir al baño». Ese sashimi me cayó fatal. Vuelvo enseguida. Dejó su bolso Chanel sobre la mesa, y desapareció. Todos lo sabíamos. No iba a volver. Un compañero murmuró, ya lo ha hecho antes. Otro sacó su tarjeta con resignación. Pero yo no me moví. Me levanté, salí del restaurante, y la encontré caminando calle abajo, como si nada. ¿Te olvidaste de algo?, le dije. Se giró fingiendo sorpresa. Mi bolso. Iba justo a buscarlo. No, no ibas. Me miró. Por un segundo vi algo en su cara. Miedo. Después, arrogancia. ¿De verdad crees que no puedo pagar?, dijo. Por favor, llevo un Chanel. Entonces compórtate como tal. Paga tu parte. Se burló. Es solo una cena. Qué exagerada eres. Y ahí fue cuando sonreí. Pero no con amabilidad. Sonreí como alguien que ya no tiene miedo. Que ya está harta. Que no va a permitir que se rían en su cara una vez más. Valeria, le dije con voz firme. Hoy se te acabaron las cenas gratis. No sé cómo explicarlo sin parecer vengativa, pero esa noche cambió algo dentro de mí. Cuando la vi allí, en la acera, con su sonrisa falsa tambaleando por primera vez, sentí algo muy parecido al poder. Valeria no dijo nada más. Dio media vuelta y regresó conmigo al restaurante como si estuviera haciendo una escena de comedia forzada, quejándose del dolor de estómago y de lo
grotesco, que había estado el camarero. Yo no dije una sola palabra, solo la observé mientras se sentaba, fingiendo buscar su tarjeta en el bolso como si no hubiera planeado huir minutos antes. Pagó, con desgana, pero pagó, y cuando salió por la puerta, ya no caminaba con el mismo aire de reina. Parecía desenmascarada. Por primera vez, creí que todo terminaría ahí, que la pequeña victoria de esa noche me daría algo de tranquilidad. Qué ingenua fui. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina, sentí las miradas. Algunas furtivas, otras, bastante obvias. Jaime, el único compañero que me había mostrado algo de apoyo la noche anterior, me saludó con un gesto tenso. Fui a buscar un café, intentando no sobrepensar la situación. Pero no pude evitar escuchar fragmentos de conversaciones al pasar. Pobre Valeria. Y encima la hizo pagar sola. ¿Qué necesidad de humillarla así? Me congelé. ¿Qué? Minutos después, me llamaron a la oficina del director Collado. Nunca había estado ahí. Entré con la garganta seca, el corazón latiendo con fuerza. Su rostro serio no me tranquilizó. Recibí una llamada anónima esta mañana, dijo sin rodeos, sobre un incidente anoche en una cena del equipo. Hubo un malentendido con la cuenta. Alguien me dijo que usted causó un problema financiero al organizar un evento sin autorización y dejar que se acumulara una deuda considerable. Por un segundo, pensé que iba a reír. ¿Yo? ¿El problema? Intenté explicar lo que había pasado, pero noté que sus ojos no reflejaban plena confianza. Me escuchaba, sí, pero algo en su expresión me decía que ya tenía su versión de los hechos, y no era la mía. Estamos en un momento delicado de la empresa, me advirtió. No podemos permitir errores de este tipo. Lo que suceda fuera del horario laboral también nos representa. Salí de esa oficina sintiéndome más pequeña que nunca. Durante el resto del día, nadie se acercó. Nadie me pidió aclaraciones, nadie me preguntó si lo que Valeria había contado era cierto. Era como si se hubiera adelantado y tejido su red antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Y entonces lo entendí. No era la primera vez que hacía esto. No se trataba solo de no pagar una cena. Se trataba de poder, de reputación, de manipulación, porque mientras yo estaba ocupada tratando de quedar bien, Valeria ya había jugado su siguiente carta. En la cafetería, Jaime finalmente se acercó. Me susurró con tono urgente. Valeria está diciendo que tú causaste el desorden en la cuenta. Que exageraste todo, que querías sabotearla. Dice que lo hiciste para llamar la atención. Me quedé sin palabras. ¿Y alguien le creyó? Jaime se encogió de hombros. Collado está dudando. Dice que si eso se repite, puede afectarte. Gravemente. El enojo que sentí no era solo por la injusticia. Era por mi propia torpeza. Por haber creído que con una confrontación cara a cara podía detenerla. Que bastaba con exponerla públicamente una vez para que el abuso acabara. No, ella no era así de fácil de vencer. Pero lo que no sabía era que, al intentar dejarme como la mala de la historia, Valeria había cometido un error. Un error muy pequeño, pero suficiente. Entre mis cosas, esa misma noche, encontré una carpeta que alguien había dejado en mi escritorio. Dentro había un papel anónimo, sin remitente. Solo una frase. Si quieres saber la verdad sobre Valeria, busca el nombre Fernando Martín. No supe si sentir miedo o curiosidad. Lo busqué, y lo que encontré me dejó sin aliento. No dormí esa noche. Me quedé en la cocina, con la laptop abierta, el cursor parpadeando como si supiera lo que estaba a punto de descubrir. El nombre que aparecía en la nota, Fernando Martín, me sonaba vagamente. Me tomó menos de 5 minutos encontrarlo. Empresario, consultor externo, involucrado en un escándalo de corrupción fiscal hace unos años. No fue a juicio, pero salió del radar de forma muy conveniente. Todo eso ya era lo bastante turbio. Pero entonces vi algo más. Una foto, vieja, recortada de un periódico digital, casi borrosa, pero inconfundible. Valeria, a su lado, sonriendo, y no era una sonrisa corporativa. Era esa sonrisa íntima, cómplice, la que uno reserva para alguien que tiene acceso a todo lo que uno oculta. Sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que esa foto no era un simple recuerdo de una cena casual. Empecé a revisar archivos internos de la empresa. Viejos correos, nombres de proveedores, aprobaciones de proyectos que nunca llegaron a concretarse. Y ahí estaba su nombre. Fernando Martín, recomendado como consultor externo en un correo firmado por Valeria. ¿Y saben qué es lo más loco? Ese proyecto jamás se realizó. Pero según los registros contables, sí se pagó. Miles de euros, transferidos a una cuenta desconocida. Justo la semana en que Valeria se enfermó misteriosamente y trabajó desde casa. El tipo de cosas que normalmente me parecerían coincidencias. Pero ya no creo en las coincidencias. A la mañana siguiente fui a la oficina con una mezcla de adrenalina y miedo en el cuerpo.
Jaime me vio apenas crucé la puerta y vino directo hacia mí. No dijo, buenos días. Solo murmuró, necesitamos hablar. Nos fuimos al restaurante de la esquina, el mismo donde habíamos cenado días atrás. Sentarnos ahí se sintió extraño. Como si estuviéramos volviendo al escenario de un crimen. ¿Qué sabes de Valeria? Le pregunté sin rodeos. Jaime soltó una risa seca. ¿Quieres saber la versión corta o la versión que te va a quitar el sueño? Le dije que ya no dormía de todas formas. Valeria no solo es una aprovechada, empezó. Es peligrosa, sabe cómo manipular, cómo rodearse de gente poderosa. Si alguien intenta detenerla, se adelanta. Si alguien la acusa, ella hace que parezca que la están acosando. Si alguien se acerca demasiado, desaparece, literalmente. Me miró con una seriedad que no le había visto antes. ¿Por qué quieres saber todo esto? Porque me está intentando destruir, le respondí. Y tengo pruebas de que está vinculada a un esquema de corrupción con un tipo llamado Fernando Martín. Lo que hizo Jaime entonces me dejó helada. Se quedó en silencio. Luego, bajó la voz. Yo conozco a Fernando. Mi corazón se detuvo por un segundo. Bueno, no personalmente, aclaró. Pero cuando entré a esta empresa, hubo rumores. Sobre él, sobre un proyecto que desapareció, sobre alguien que se fue de forma extraña. Carmen, ¿te suena? Asentí. Era una ex colaboradora. Había desaparecido de un día para otro, sin despedirse. Ella se enfrentó a Valeria, dijo Jaime. Y después, ya no supimos más de ella. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero todos sospechamos que Valeria tuvo algo que ver. Esa tarde, después del trabajo, busqué a Carmen. Encontré un correo viejo con su firma y una dirección secundaria de contacto. Dudé en escribirle, pero mi dignidad ya estaba por el suelo. Y si Valeria era realmente parte de algo ilegal, no podía quedarme callada. Carmen respondió en menos de una hora. Solo escribió. Valeria otra vez. Sabía que iba a volver a morder a alguien. Llámame, pero ten cuidado. Sentí que mi mundo se estaba abriendo como un libro con páginas demasiado pesadas para sostener sola. Cuando hablamos esa noche, Carmen me confirmó lo que temía. Que Valeria no solo era una manipuladora profesional. Era alguien que sabía cómo hundir a las personas antes de que pudieran reaccionar. A Carmen la acusaron falsamente de filtrar documentos internos. La aislaron, la dejaron sin defensa, y finalmente, la obligaron a renunciar con una amenaza velada. Si hablas, te destruimos. ¿Por qué no dijiste nada? Le pregunté. Porque tenía miedo, porque no tenía pruebas, y porque Valeria tenía a Fernando de su lado. Y Fernando, bueno, él no solo juega en oficinas. Tragué saliva. Carmen suspiró al otro lado de la línea. Pero si tú sí tienes pruebas, entonces las cosas podrían cambiar. Solo te diré esto. Cuida tu espalda. Valeria no perdona. ¿Y si sospecha que la estás investigando? Dejó la frase inconclusa, pero yo ya sabía cómo terminaba. Esa noche, cuando apagué el ordenador, vi que tenía un nuevo correo. Sin asunto, sin remitente, solo una línea en el cuerpo del mensaje. Deja de buscar. Es tu última advertencia. No sé cómo describir lo que sentí al leer ese correo. No fue solo miedo. Fue ese tipo de terror silencioso que se mete en la piel, como si cada sombra en mi apartamento pudiera esconder algo. O alguien. Estaba sola. El reloj marcaba las 2:14 de la madrugada. Afuera, el silencio de Madrid era casi irónico. Como si el mundo se hubiera puesto de acuerdo para ignorar lo que estaba a punto de explotar. Cerré el portátil, pero el mensaje seguía ahí, impreso en mi mente. Deja de buscar. Es tu última advertencia. No decía quién lo había enviado, pero no hacía falta. Ya sabía. Valeria. Me senté en el suelo de la sala, todavía con la ropa del trabajo, abrazando mis piernas como si pudiera contener el temblor en mis manos. Todo esto por una cena. Una maldita cena que solo intentaba unir al equipo. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Y sin embargo, en medio del miedo, una chispa de furia empezó a crecer. No por lo que ella me había hecho, sino por lo que le había hecho a tantas otras personas antes que a mí. Y porque, por primera vez, alguien le había puesto un freno. Y eso la estaba haciendo temblar. No me iba a detener. Al día siguiente, fui a la oficina fingiendo que nada pasaba. Valeria no estaba, o eso creí. En realidad, estaba en una reunión con el director Collado. Supuse que estaría moviendo fichas, preparando su próxima jugada. Y eso me dio ventaja. Mientras ella no estaba en su escritorio, aproveché. Tenía un plan. Con la ayuda de Jaime, distraje al resto del equipo y me acerqué a su estación. Su bolso Chanel, inseparable, estaba ahí como un icono de guerra. Fingí buscar unos documentos, abrí el cajón inferior. Y ahí lo vi, un sobre. Sin destinatario, con el logo de una de las empresas que, según mis búsquedas, estaba relacionada con los pagos fraudulentos. Lo tomé,
No tenía tiempo para pensar. Lo escondí en mi bolso y volví a mi escritorio con el corazón golpeándome el pecho. Jaime me miró de reojo. Asentí. Él entendió. No hablamos del tema hasta la hora del almuerzo, cuando fuimos a un restaurante discreto a varias calles de la oficina. Nos sentamos en una mesa junto al ventanal. Le pasé el sobre. Lo abrió con cuidado. Dentro había algo mucho más grave de lo que esperábamos. Correspondencia directa entre Valeria y Fernando Martín. Correos impresos con fechas, firmas, transferencias. Pero lo que me dejó helada fue una lista. Una lista de nombres, empleados actuales y despedidos. En ella, reconocí a Carmen. Reconocí a otros 2 colegas que habían sido reubicados misteriosamente el año pasado. Personas que ahora sabía que habían intentado alzar la voz y habían sido silenciadas. No es solo un caso de corrupción, dije, sintiendo el estómago revuelto. Es una red, y ella está en el centro. Jaime me miró con una mezcla de miedo y respeto. ¿Qué piensas hacer con esto? Lo dije sin dudar, exponerla. Esa noche contacté con Carmen otra vez. Le envié una foto de la lista. Tardó minutos en responder. ¿Mi nombre está ahí? Sí, entonces ya no puedo quedarme callada. Quedamos en vernos en persona al día siguiente. Nos encontramos en una cafetería poco concurrida. Carmen llegó con una chaqueta gris y gafas oscuras, como si todavía tuviera miedo de ser reconocida. Pero su voz era firme. Yo sabía que ella estaba metida en algo. Pero nunca tuve pruebas. Le conté todo, desde la cena hasta el sobre. Desde el correo anónimo hasta la foto que encontré con Fernando. Le mostré los documentos. Carmen se quedó en silencio un largo rato. Luego me dijo algo que no voy a olvidar. Valeria no va a parar. Y no va a caer sola. Si vamos a hacer esto, lo tenemos que hacer bien. Y lo tenemos que hacer rápido. Decidimos que necesitábamos ayuda externa. Alguien que no pudiera ser comprado ni intimidado. Carmen me habló de un periodista de investigación, Álvaro Díaz. Había destapado varios casos de corrupción en el pasado y tenía fama de no dejarse sobornar. Jaime también conocía su nombre. Todo coincidía. Esa noche, le envié un correo a Álvaro desde una cuenta nueva. Le di una breve descripción de lo que teníamos. Le dije que si aceptaba reunirse con nosotras, le mostraríamos pruebas suficientes para volar en 1000 pedazos la reputación de varias figuras influyentes. No esperaba respuesta tan pronto, pero la recibí antes de que amaneciera. Nos vemos mañana. Café Lope de Vega, 11 de la mañana. No vengas sola. Lo leí 3 veces, ya no había vuelta atrás. Pero mientras me preparaba para acostarme, una notificación me detuvo en seco. Otro correo, sin asunto, solo una imagen adjunta. Cuando la abrí, sentí que el aire se me escapaba del pecho. Era una foto de mí, entrando a mi apartamento. Esa misma noche, alguien me estaba vigilando. No recuerdo haber dormido esa noche. Me acosté con la luz del pasillo encendida, completamente vestida, con el portátil cerrado pero el miedo latiendo como una sirena dentro de mi pecho. La foto era clara, tomada desde la calle, justo cuando Jaime y yo entrábamos a mi apartamento. El ángulo era demasiado perfecto para ser casualidad. Y el mensaje que acompañaba la imagen, tan corto como amenazante. Sabemos lo que tienes. Devuélvelo antes de que sea demasiado tarde. Temblé, no por el contenido, sino por lo que significaba. Ya no estábamos jugando. Alguien, probablemente más de uno, nos estaba vigilando. Sabían que estábamos cerca, muy cerca, y eso los asustaba. A la mañana siguiente, el edificio de oficinas donde trabajamos me pareció más hostil que nunca. Cada mirada de un compañero, cada gesto, cada silencio. Sentía que todos sabían algo que yo no. Fui directo al escritorio de Jaime. ¿Tienes un minuto?, le pregunté. Él me siguió al cuarto de limpieza. Irónico, pero era el único lugar donde no había cámaras. Le mostré la foto. Su cara se endureció. Esto es peor de lo que pensábamos, murmuró. ¿Hiciste copia de los documentos? Asentí. Todo está respaldado en la nube. En una carpeta encriptada. Solo yo tengo acceso. Bien, se frotó la cara, nervioso. Pero si están dispuestos a intimidarte así, necesitamos movernos más rápido. Esa misma tarde, Carmen, Jaime y yo nos reunimos con Álvaro Díaz, el periodista. El café donde nos citó era discreto, pequeño, con ventanas empañadas por el calor madrileño. Álvaro nos esperaba en una esquina, con un portátil, una grabadora de voz y una expresión de alerta que me recordaba que esto ya no era un simple reportaje. Le mostramos todo, las transferencias, los correos, la lista de nombres, el sobre que tomé del cajón de Valeria. Incluso la foto de la amenaza. Álvaro revisó cada documento con atención quirúrgica. No hablaba, solo anotaba. Esto es mucho más grande de lo que pensé, dijo finalmente. Si publico esto, no solo cae Valeria. Cae Fernando Martín, cae medio departamento financiero, probablemente hasta directivos. Carmen lo miró directamente.
¿Y entonces qué? ¿No lo publicas? Él nos sostuvo la mirada. Sí lo publico, pero no así. Necesito corroborarlo todo. Necesito entrevistar testigos. Necesito blindarme legalmente, porque si esto sale a la luz, alguien va a querer borrarlo del mapa en menos de 24 horas. Salí del café con las piernas temblorosas. Jaime me acompañó en silencio hasta casa. Cuando llegamos, encontramos la puerta cerrada, pero con marcas extrañas en la cerradura. No entramos. Llamamos a la policía. Pusimos una denuncia. No tenía pruebas concluyentes, pero les mostré la foto anónima, los documentos, les dije que estaba siendo amenazada. El oficial que me atendió parecía escéptico, hasta que leyó algunos de los nombres que mencioné. Ahí cambió el tono. Nos recomendaron que fuéramos discretos, que evitáramos quedarnos solos, que mantuviéramos copia de todo lo que tuviéramos en más de un lugar. Esto ya no es solo un caso de empresa, me dijo el oficial. Esto se acerca peligrosamente a lo penal. Volví al trabajo al día siguiente como si todo estuviera normal. Me senté en mi escritorio con una sonrisa vacía y la respiración contenida. Valeria llegó unos minutos después. Su bolso Chanel, sus gafas de sol, su sonrisa perfecta. Como si nada hubiera pasado. Como si no tuviera un ejército de sombras vigilando por ella. Pero algo en ella había cambiado. Estaba más atenta, más alerta. Su mirada recorría la oficina como un radar. Y en un momento, me miró. No por encima del hombro como siempre. No con desprecio. Me miró como se mira a una amenaza. Durante la hora del almuerzo, Jaime y yo fingimos una conversación banal sobre un proyecto nuevo. Mientras tanto, yo me escabullí hacia su escritorio. No quería más papeles, ya tenía suficientes, pero si tenía algo más, algo que no hubiera visto antes. En el segundo cajón, encontré otro sobre, más grueso, y con un nombre escrito a mano. Clientes externos. Martín, ni siquiera lo abrí ahí. Me lo guardé en el bolso y volví a mi escritorio como si nada. Esa noche, en mi apartamento, abrí el sobre con manos temblorosas. Lo que encontré me revolvió el estómago. No solo eran nombres, eran fotos, fotos de reuniones, firmas de contratos, nombres de empleados que estaban siendo usados como testaferros. Una red de corrupción interna que se extendía más allá de nuestra oficina. Había pagos a empresas fantasma, una de ellas con sede en Gibraltar. Había correspondencia firmada por el propio Collado, mi jefe, y en una esquina, un post-it manuscrito, aparentemente escrito por Valeria, que no lo vea la idiota nueva. Mi nombre, subrayado. Sentí una mezcla de rabia, miedo y adrenalina tan fuerte que apenas podía respirar. Todo esto por una cena. Y ahora sabía demasiado. Tuve que leer ese maldito post-it 5 veces. Que no lo vea la idiota nueva. Y mi nombre, subrayado, en mayúsculas. Por un segundo sentí que me iba a desmayar. No era paranoia, no era una exageración emocional. Era una advertencia explícita. Sabían que estaba husmeando, y ya no se trataba de si iban a ir contra mí, sino cuándo. Esa noche, mientras Madrid dormía, yo no podía dejar de pensar en cómo empezó todo esto. Una cena, una simple cena para romper el hielo. Una mujer que se negó a pagar. Y ahora yo estaba metida hasta el cuello en una red de corrupción empresarial, vigilada, amenazada, expuesta. Todo porque me negué a dejar que otra persona me pisoteara. Y aún así, en lo más profundo, no me arrepentía. No iba a dejar que Valeria ganara. No después de lo que le había hecho a Carmen. No después de haber intentado hundirme con una mentira. Y mucho menos después de llamarme idiota nueva. A la mañana siguiente, me reuní con Jaime y Carmen en el mismo café discreto de siempre. Esta vez, llevé todo impreso, en una carpeta sellada, con copias en un USB cifrado. Le entregamos todo a Álvaro Díaz. El periodista no nos dio un discurso grandilocuente. Solo dijo, ya no hay vuelta atrás. Nos miró a los tres con seriedad. Si me pasa algo, este material se publica automáticamente. Lo tengo preparado, pero quiero advertirles. Si ustedes tienen una vida cómoda, prepárense para perderla. Nadie dijo nada. Yo solo asentí. Ya la había perdido de todas formas. Volví a la oficina con la cabeza alta. Ese día, Valeria no vino. Collado tampoco. Las miradas de los compañeros eran distintas. Jaime me confirmó que algo se estaba gestando. Que el rumor ya corría por los pasillos. Que algunos empezaban a sospechar que algo grande estaba por salir a la luz. Pero lo que no esperaba fue encontrar otro mensaje anónimo sobre mi escritorio. Un sobre blanco, sin remitente, dentro, una sola hoja. No vas a ganar. Tenemos más poder del que imaginas. Estás jugando a un juego que no entiendes. Sonreí, porque eso era lo que le decían siempre a Carmen. A todos. Y sin embargo, aquí estábamos. Esa misma tarde, Álvaro nos escribió. Había terminado de corroborar casi todo. Incluso contactó con un exempleado de otra empresa donde Fernando Martín había estado implicado. El patrón era el mismo.
empresas fantasma, favores a cambio de ascensos, contratos sin ejecutar, y sobre todo, silencio comprado con miedo. Nos citó para una última revisión antes de publicar. Cuando llegamos al lugar acordado, un despacho improvisado en el sótano de una librería independiente, nos mostró la versión final del reportaje. Era devastador. 20 páginas, nombres, fechas, pruebas. Un organigrama donde Valeria aparecía al centro. Y justo debajo, Collado, mi jefe. El artículo saldrá en 48 horas, dijo Álvaro. Lo estoy filtrando también a 2 medios internacionales. Si intentan tumbarlo en España, saldrá afuera igual. Carmen se cubrió la boca. Jaime se quedó inmóvil. Yo sentí una mezcla de alivio y vértigo. Esa noche, antes de dormir, me llegó un último correo. Un archivo adjunto, sin cuerpo, sin asunto. Lo abrí con cuidado. Era un vídeo, grabado con cámara oculta. Valeria, en una reunión privada, con Fernando Martín y otros 2 hombres. Discutían cómo encubrir un fraude con una risa tan despreocupada que me revolvió el estómago. Valeria decía cosas como, ya sabes cómo manejarlo. Todo se esfuma si tienes los contactos adecuados. Esa tonta ni siquiera sabe lo que tiene entre manos. Volví a escuchar esa frase. Esa tonta. Fui directa al archivo y lo subí a la nube. Lo compartí con Álvaro, con Carmen, con Jaime, y con una abogada amiga de mi hermano. En ese momento me quedó claro. Esto ya no se trataba de mí. Se trataba de toda la gente que Valeria había pisoteado, humillado y destruido mientras se reía como si el mundo le debiera algo. La mañana siguiente, llegué temprano. El ambiente en la oficina era extraño. Silencioso, demasiado silencioso. Valeria estaba sentada en su escritorio, mirando al vacío, sin maquillaje, sin bolso Chanel, sin su sonrisa. Y entonces lo vi, Collado, caminando hacia ella, con 2 guardias de seguridad detrás. El artículo todavía no había salido, pero alguien más ya sabía. Y esta vez, la caída iba a ser pública. La escena no duró más de 30 segundos, pero se me quedó grabada con más detalle que los últimos 3 años de mi vida. Valeria, por primera vez, sin esa arrogancia habitual. El cabello desordenado, los labios sin color, una sombra casi gris bajo los ojos. Collado se acercó en silencio. No le dirigió la palabra. Solo hizo un gesto. Ella entendió. Los 2 guardias caminaron detrás de ella mientras se ponía de pie. No hubo gritos, no hubo lágrimas, pero al pasar por mi escritorio, me miró. Una mirada vacía, sin odio, casi derrotada. Pero no pedía perdón. Jamás lo haría. A las 12:03 del mediodía, mientras el silencio en la oficina se hacía incómodo, sonó el primer ping. Notificación del grupo general. Una captura del artículo publicado. 3 minutos después, otra notificación. Esta vez, del periódico internacional. Y después, fue como si todo estallara. Jaime vino corriendo a mi escritorio. ¿Lo viste? Sí. ¿Tú se lo filtraste a Recursos Humanos? Negué. Entonces fue alguien más. Carmen me escribió desde su móvil. Alguien dentro del departamento legal hizo copia. Lo estaban esperando. En menos de 2 horas, Fernando Martín era trending topic nacional. Valeria también. Y, para mi sorpresa, Collado. Porque resulta que no solo había aprobado pagos falsos, sino que había encubierto la salida de otros empleados que intentaron denunciar. Lo sabían, lo habían sabido por meses. Y no hicieron nada, hasta que alguien lo gritó demasiado fuerte para poder ignorarlo. No volví a ver a Valeria después de eso. No en persona, pero la vi en todos lados. Capturas de pantalla, videos filtrados, grabaciones que no sabía que existían. La mayoría de mis compañeros no podían creer que una mujer que hablaba de reputación y profesionalismo en cada reunión estuviera detrás de una red de favores, corrupción y dinero desviado. La gente empezó a hablar sobre cómo siempre se salía con la suya, cómo insultaba a los nuevos, cómo manipulaba, dividía, destruía. Me llamaron del Departamento de Comunicaciones Internas. Querían saber si estaba dispuesta a hablar, a dar testimonio formal, a explicar cómo había empezado todo. Respiré profundo, y dije la verdad. Por una cena. Una en la que ella no quiso pagar. El silencio del otro lado fue casi ridículo. Como si no pudieran creer que todo esto empezó con una botella de sake y un sashimi de langosta. Pero para mí, nunca fue sobre la comida. Fue sobre lo que representaba. La impunidad, el abuso normalizado, la risa falsa después de destruir a alguien y salir ilesa. No fui una heroína. Tuve miedo todo el tiempo. A veces lloraba en el baño del trabajo. A veces dormía con la luz encendida. Pensé muchas veces en rendirme, en dejarlo pasar, en decir, no vale la pena. Pero Carmen, Jaime, todos los que se quedaron callados antes de mí, ellos merecían algo más. Ahora la empresa está en auditoría. Hay despidos, investigaciones, declaraciones.
La prensa no suelta el tema. Álvaro publicó una segunda parte del reportaje con mi historia completa, anonimizada, gracias a Dios. Me preguntaron si me siento satisfecha. No sé qué responder. Valeria calló, pero no lo hizo sola. Arrastró consigo a gente poderosa. Y dejó al descubierto un sistema podrido hasta el centro. ¿Volverá a pasar? Probablemente, pero al menos esta vez, alguien dijo basta. Y si me preguntan si volvería a hacerlo, con todo el miedo, las noches en vela, las amenazas. La respuesta es sí. Todo empezó porque alguien se creyó intocable. Y terminó porque alguien, por fin, no se dejó pisar.